Pues venga, arrancamos con la tutoría. Hoy lo que tenía pensado hacer es trabajar la instalación de varios componentes que son muy importantes a la hora de desplegar una aplicación web, que es la base de datos y algún sistema que me permita acceder a la base de datos para hacer tareas de administración. En este caso vamos a instalar PHP-MyAdmin, que lo conocéis quizá porque habéis trabajado con SAMP en Windows quizá o incluso en Linux. Entonces vamos a hacer esas dos instalaciones, vamos a instalar mi SQL en la máquina, porque quizá la necesitemos, quizá no, pero bueno, quizá la necesitemos para desplegar alguna otra aplicación que tire de base de datos, pero está bien un poco que tengáis un poco noción, también seguramente que la habéis instalado en base de datos o quizá habéis trabajado con Oracle. Bueno, es un componente, como digo, fundamental a la hora de poder desplegar una aplicación web. Y vamos a instalar PHP-MyAdmin y vamos a también a intentar hacer el despliegue de una aplicación un poquito más compleja, que más que una aplicación es un sistema de gestión de contenidos, como puede ser WordPress. Vamos a ver si lo podemos desplegar utilizando toda la infraestructura que ya tenemos, con servidor Apache, PHP, porque está programado en PHP, WordPress, y también, obviamente, WordPress ya tiene una complejidad importante y requiere almacenar información en la base de datos, pues va a tirar de MySQL y vamos a también a manejar PHP-MyAdmin para hacer alguna configuración en la base de datos, ¿vale? O sea que ese es un poquito el plan que tengo. Tengo aquí una serie de guías para ir haciendo esas instalaciones. Bueno, las guías están bien para seguirlas. Si tenéis dudas, sabéis que siempre a lo mejor tenéis que consultar varias guías para completar los procedimientos porque os da problemas alguna o ChatGPT. Bueno, es un poquito, también viene un poco la idea de que tengáis recursos, de que os sepáis mover y podáis de alguna manera ir avanzando con vuestras configuraciones y vuestras instalaciones en particular, cada uno en su máquina. Vale, pues venga, vamos con la instalación de mi SQL. Como sabéis, muchas veces pues arrancan las instalaciones haciendo un sudo apt update. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Básicamente significa que puede ser que los paquetes hayan variado, el repositorio de paquetes haya variado. ¿Y por qué? Pues porque se hayan añadido nuevas versiones o haya habido algún cambio, sobre todo, hayan variado un poco las versiones que están disponibles para instalar. Entonces, haciendo esta operación, pues haces que todos los paquetes que tengas a tu disposición sean los últimos que se han ido añadiendo al repositorio de paquetes para instalar. Entonces, nosotros vamos a instalar este paquete, MySQL Server. ¿Vale? Normalmente en su versión 8, ¿vale? Que es la última versión que está disponible para instalar. ¿Vale? Esperamos un poquito. ¿Vale? Es un software un poquito denso, bastante potente, es un sistema gestor de base de datos, con lo cual requiere a su vez otros paquetes, requiere bastantes comprobaciones. Como veis, lleva un ratito el proceso de instalación. Instala un servicio, con lo cual esta base de datos es una base de datos que se puede utilizar en red. Puedes acceder desde cualquier otra máquina que esté conectada por internet, siempre en el puerto 3306, ¿vale? Ese es el puerto un poco en el que el servidor estaría escuchando peticiones que pueden llegar desde clientes para hacer consultas, operaciones o incluso tareas de administración. Vale, pues ya lo tenemos. Vamos a comprobar si lo ha arrancado. Después de instalarlo, pues esto vamos a hacer un status, MySQL. Vale, vemos que ya está activo. Vale, vamos a configurarlo. Hay un comando interesante, sobre todo para
darle un poquito más de seguridad a la instalación. Entonces vamos a correrlo. En principio da seguridad quizá las claves. Nosotros ahí no nos vamos a meter, no vamos a pedir que ponga en marcha un módulo que verifica claves para que tengan la robustez suficiente. Pero sí vamos a quitar alguna base de datos que tiene de prueba, de test, o el usuario anónimo. Hay una serie de pasos interesantes que podemos hacer. Entonces vamos a ejecutarlo. SQL Secure Installation. Vale, como veis, no vamos a pedir que me valide el password. Esto vamos a decir que no. Vale, sí que vamos a borrar usuarios anónimos que puedan estar definidos por defecto. Bueno, podemos... Esto también vamos a decir que no. Vamos a mantener remove test database. Sí, vamos a borrarla. Vale, pues vamos a recargar privilegios. Vale, pues ya tenemos esto trabajado, ya tenemos esta parte de la, digamos, securización un poco de la instalación que hemos hecho. Vamos a probar que podemos entrar. En principio, la instalación que hace por defecto permite que puedas entrar sin password siempre y cuando estés en local y utilices privilegios de administración, tal que si utilizo un sudo estoy en ese caso. Si hago sudo mi SQL, pues como veis ya me da el prompt de mi SQL y me permite entrar. Vamos a ver qué usuarios hay establecidos. Select, creo que es host, plugin, users. SQL, un segundito, compruebo ese comando. Me gustaría ver qué usuarios están definidos. Esto es select user. Estamos haciendo una select, la mitad información que tenemos de la base de datos. Esto es, vale, aquí los tenemos. Vale, fijaros que root, este plugin indica qué tipo de autenticación se va a aplicar a cada uno de los usuarios. Son usuarios internos del sistema. Nosotros ya estamos, digamos, en poder del usuario root y como veis pone auth socket. Esto significa que la única manera de entrar como root, tal como está establecido ahora, es en local y Perdón, perdóname, Iván. Sí. ¿A todas las instalaciones le damos que sí? ¿A qué te refieres a todas las instalaciones? Digo que nos pregunta a todos los pasos, ¿lo damos que sí? No, en este hago un skipping, en este de Disallow Root Login Remotely, en principio le he dicho que no, pero el resto que sí, en principio. No, el primer paso, como te decía, no quiero hacer validación, ¿vale? No quiero hacer validación del password. Y le he dicho que no. Vale, perfecto. ¿Vale? El resto sí que yo creo que le he respondido que sí, que quiero que me borre usuarios anónimos, que me quite el acceso remoto a root y que me borre las bases de datos de pruebas. ¿Vale? Vale, perfecto. Gracias. Muy bien. Seguimos. Si yo quisiera que root sí que tuviera la opción de poder entrar utilizando un usuario y un password, no solamente, digamos, el privilegio de administrador de la máquina local, tendría que cambiar este plugin, ¿vale? Y veremos un poco, quizá en un momento dado lo tengamos que hacer para definir alguna operación, pero de momento lo vamos a mantener así. Vale, lo hacemos simplemente alterando con este alter user, este comando alter user me permite de alguna manera cambiar el plugin que se pueda ir asociando a los usuarios que estén definidos. ¿Por qué digo que no? Porque
quizá lo más interesante sea crear un usuario, dejar este root como ese usuario que solo se va a poder utilizar desde local y crear otro usuario nosotros dentro de la base de datos. Obviamente ahora hemos entrado como root, tenemos permisos totales para crear otros usuarios. Entonces vamos a crear nosotros un usuario que también pueda, de alguna manera, hacer todo tipo de operaciones, pero que requiera un usuario y un password. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Vale? Con este comando. Vamos a hacer un create user. Lo vamos a llamar dbadmin. ¿Vale? Este es un administrador. El tipo de root no es root, pero bueno, definido como root para no utilizar este usuario tan específico root, vamos a sacar uno nuevo con todos los privilegios que también luego nos permita entrar en la base de datos, pero para utilizar este sí que ya vamos a necesitar un usuario y un password. Entonces, localhost, este es el usuario que estoy definiendo. Vale. Vamos a poner comillas también. Vale, y digo identify. Vamos a copiarlo. Sí, identify with. Y aquí pondríamos el plugin, ¿sí? De estos plugins, el MySQL Native Password es un plugin que hace lo mismo, que va a solicitar un password, pero está un poquito obsoleto ya, ¿vale? Es un plugin un poquito ya, tiene años y de alguna manera el que se recomienda utilizar es este otro, el Caching Shadows plugin, ¿vale? Porque de alguna manera hace una encriptación del password bastante más segura y es el que ahora en estas versiones de MySQL se recomienda. Entonces vamos a escribir el plugin como caching shadows plugin, ¿vale? Aquí tenemos nuestro plugin by y vamos a ponerle password de ver, ¿vale? Para no liarnos mucho. ¿Vale? Pues error is not loaded. Caching shadows plugin is not loaded. Bueno. Vale, pues vamos a hacerlo con el otro. Ya os diré un poquito se puede manejar eso, si se puede o cómo se debe de cargar, ¿vale? Para no interrumpir localhost, identify with, vamos a utilizar el antiguo. Esto se puede cambiar de todas maneras en cualquier momento. Native password. Vale, by. Espera, que se me ha colado un cote. Vale. Password by. Aquí decíamos de admin. A ver si esto le gusta más. Vale, pues ya lo tenemos. Vamos a ver los usuarios de nuevo. Vale, ya tenemos mi dbadmin con este otro tipo de plugin. Luego, si nos sobra tiempo, intentamos averiguar cómo podemos cargar este plugin de Caching Shadows. ¿Vale? Preguntamos a ChatGPT a ver si me echa una mano. Vale, pues tenemos el usuario. Vamos a darle todos los privilegios a este usuario para que luego podamos utilizarlo casi como un usuario de root. Grant privilege on cualquier base de datos, en cualquier host, en cualquier tabla, tú, y aquí pues pongo dbname arroba localhost. Vale. Allow to create the user with. Y una pregunta, Iván. En el caso Ujú, que el password no satisface ujú. perdón, el password no coincide con lo que hemos puesto, dice que es muy insegura, ¿qué podemos Claro, poner? tienes que seguir las reglas. En ese parrafito te da unas reglas, te dice, para poder cubrirlo, dependiendo del nivel al que quieras establecer
la validez del password. Dice, manual user checks the strength by default. No te da ninguna información. MySQL has anonymous user. Validate password. Sí que, un segundito. A ver si lo encuentro como información en internet. No me da ninguna regla de cómo poner el No te password. da sí, pero si buscas, te lo dice en la web de MySQL. Vale, aquí tienes un enlace y aquí tienes, yo creo, información de los niveles de validación, ¿no? Checks to clear. Tienes el weak. Strength function solo es low. Low policies te van a comprobar solamente la longitud, ¿vale? Tiene que ser al menos un password de 8 caracteres. Si estás en una política de seguridad media, dice que tiene que contener al menos un carácter numérico, uno minúsculas y uno mayúsculas, ¿vale? Y un carácter especial. ¿Vale? Si es una política ya estricta, pues tienen que tener una longitud de 4, the password substrings and not much words. Te van a partir del password de alguna manera en substrings de 4 y van a comprobar que no concuerdan con ninguna palabra que existe en el diccionario, ¿vale? Por si quieres poner el nombre de tu calle o el nombre de tu familiar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estas son un poco las... Entonces, se supone que si tú has decidido validarlo y has dicho que quieres una política baja, en principio con que hagas un password de más de o al menos 8 caracteres, debería aceptarlo. Vale. Vale, gracias. Muy bien. Estábamos en otro tema y es que no me estaba dejando hacer el grant de los privilegios. Bueno, vamos a dejarlo de momento. Luego quizá lo podamos cambiar con phpMyAdmin. Veremos un poquito por qué no me está dejando y me dice que root no permite crear un usuario. Bueno, vamos a privilege, grant all privileges. Vamos a ver si es grant privileges. No, hay aquí algo. So I want to. Should not be granted lightly. Bueno, vamos a dejarlo así. De momento, hemos creado este usuario. Vamos a ver luego qué privilegios le creamos. A ver si tengo por aquí alguna. Vamos a ver qué privilegios hemos podido ofrecer a DBName, DBadmin. Es que estaba diciendo la DBName. Un segundito. DBadmin. No sé si es esto. DBadmin. Grant. All privileges. On DBadmin, localhost. Vamos a ir un poquito más allá, le vamos a decir with grant option. Vale, esto se lo ha comido. Vale, estaba cometiendo el error que lo estaba llamando DBName en vez de DBadmin. Con lo cual ya tenemos el usuario de DBadmin con todos los privilegios creados como si fuera un usuario root, pero para entrar, luego lo veremos, necesito
establecer el password. Vale, y con esto, en principio, ya tenemos mi SQL instalado. Tengo un usuario, ahora tendría que entrar como, fijaros que ya no pongo sudo porque voy a utilizar el password. Entonces digo dbadmin, le digo -p porque quiero que me retorne con un prompt pidiéndome el password, vuelvo a poner dbadmin y estoy dentro. Vale, ahora con el usuario dbadmin. Vale, vamos con phpMyAdmin. ¿Qué es phpMyAdmin? Es un programa en PHP, programa en PHP que se va a ejecutar en el servidor, que se supone que es donde está la base de datos, y me hace de interfaz para hacer operaciones sobre la base de datos. Podría acceder, es una aplicación basada en el browser, o sea, basada en Internet, tiene conexión vía HTTP y con un browser que yo lance en cualquier máquina conectada a donde reside el servidor, pues podría establecer una conexión y podría establecer una sesión con la base de datos y hacer operaciones con ella. Vale, entonces, ¿cómo voy a hacer esa instalación? Bueno, pues tengo que instalar varios paquetes, ¿no? Inicialmente. Vale, vamos a instalar todos estos paquetes. Entre ellos, como veis, el primero es phpMyAdmin. Vale, entonces vamos a arrancar con esto. Vale, son estos que tenéis aquí arriba. phpstring, phpzip, una serie de elementos que necesita phpMyAdmin porque tira de esas librerías para poder dar la funcionalidad. Vale, te viene en este formato, hay que hacer una serie de configuraciones. Aquí marcarlo con el... ¿Veis que parece como que está marcado Apache, pero en realidad no está marcado? Tenéis que darle al espacio en blanco para que aparezca aquí el asterisco. ¿Vale? Nos vamos a... Con el tabulador, os vais moviendo. Ok, ¿vale? Vale, a ver si le gusta y no me requiere que cambie el plugin de autenticación de root. Vale, desea configurar. Creo que la respuesta era yes. Vale, yes. Vamos a yes. Vale, contraseña de aplicación para phpMyAdmin, pues vamos a poner pues phpMyAdmin. Vale, no nos vamos a complicar con las claves. Sé que esto a lo mejor no es lo ideal cuando hagáis una instalación real, pero aquí para no perderle la pista a las claves y que luego nos resulte difícil acordarnos, vamos a utilizar claves sencillas. Vale, déjame que me asegure que lo he escrito bien. PHP. Vale, ok. PHP. Ok. Vale. Está creando también, obviamente, phpMyAdmin tiene su propia base de datos. Vale. Esto a veces requiere reiniciar los servicios. Vale, parece que todo irá bien. También tenéis que habilitar este módulo de PHP, ¿vale? Estamos hablando ahora de que PHP en un momento dado, la instalación por defecto activa ciertos módulos y este no está entre ellos, así que para que funcione phpMyAdmin hay que tener un entorno de PHP en el que este módulo esté activo, ¿vale? Entonces lo podemos activar con el php mod mbstring, ¿vale? Lo instalamos previamente, vale, ya tenemos activado.
Vale, pues en principio Apache 2, vamos a reiniciar el servidor Apache 2 porque se ha creado, si veis en la configuración de Apache, en Sites Available, se ha creado un nuevo site. Se ha creado un nuevo site. Vale, esperaba que hubiera un nuevo site. Bueno, vale. Vale, esto lo hemos subido. Vale. Esto se supone que ya lo tenemos. Hemos entrado con root. Vamos a hacer este configure dedicated. Este ya lo tenemos con dbadmin. Bueno, vamos a intentar entrar. Vamos a intentar entrar. Me extraña que no haya creado aquí. Bueno, vamos a arrancar Apache por si acaso. Sudo system H2. Vale, vamos a intentar entrar. Hay que ver en sites en Google. Vale, no ha colocado. Estaba esperando. Bueno, vamos a probarlo, ¿vale? Entonces vamos a probarlo desde un navegador que tengamos en Windows, http, y aquí vamos a entrar en daodistancia.net y en phpMyAdmin. ¿Vale? Como veis, hemos entrado a este sitio. Vale, lo que puede ocurrir, vale, luego averiguamos de dónde sale esta configuración, porque en principio esto tiene que estar creado como un ficherito de configuración de phpMyAdmin, pero me imagino que habrá algún link, habrá metido algo en el default, posiblemente en el default, que apunte, cargar. Vamos a ver cómo está, se ha tocado el default. Root, vale. El config, quizá no en este. Me estoy liando un poquito para daros esta información. A ver si está en el apache2.com. Yo creo que va a estar aquí, ¿vale? Donde mete la configuración asociada al virtual host de phpMyAdmin. No, a ver. Optional code sites enabled. Bueno, dejármelo para que lo averigüe, ¿vale? Pero en algún sitio dentro de Apache tiene que estar la configuración, que yo creo que es en srv, access file, user share, ports. Aquí están los logs, user group. Bueno, estoy metiendo quizá aquí. No veo dónde puede estar la configuración de phpMyAdmin. Bueno, lo miro y os lo envío en el foro. ¿Vale? En algún sitio en Apache ha tenido que retocar la instalación para que una vez que haga esto, y con phpMyAdmin pueda acceder. No sé qué. Ya sé. ¿Quién no tiene root? No, tampoco. Tampoco está aquí el fichero, la carpeta phpMyAdmin. Bueno, vamos a lo nuestro. Aquí tengo phpMyAdmin, ¿vale? Tengo el interfaz. Me pide que me autentique, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con los credenciales del usuario que he creado antes, que es dbadmin, ¿vale? Y con este usuario, al principio ya me da acceso, ¿vale? A que pueda de alguna manera entrar a la consola de administración de una base de datos MySQL, ¿vale? Vía web, con el browser. Y aquí puedo crear bases de datos,
puedo ver los esquemas, las tablas, las filas, puedo ver un poquito cómo están definidas cada una de las tablas y cada uno de los campos, puedo importar, exportar bases de datos, hacer operaciones de borrado de tablas, de bases de datos, etcétera, etcétera, crear usuarios, todo un montón de distintas operaciones que conviene que tengas a tu disposición. Y obviamente esto lo puedes hacer también vía comando con MySQL Admin o el mismo MySQL que te permite entrar y abrir una sesión para operar sobre las bases de datos, pero este formato, obviamente esta interfaz, mucho más amigable, mucho más adecuado para que alguien pueda hacer ese tipo de operaciones. Vale. Estas bases de datos que veis aquí son todas del sistema, todavía no hemos creado ninguna nuestra, ninguna base de datos del usuario, del programador, para que pueda alimentar a la aplicación web. Vale, pues ya tenemos MySQL, ya tenemos instalado PHP-MyAdmin. Vamos al último paso, ¿vale? El último paso es instalar WordPress. Vale, WordPress, imagino que mal que bien o lo habéis oído o tenéis alguna idea o lo habéis utilizado para crear alguna aplicación web. Sabéis que es un gestor de contenidos, se crean aplicaciones, se crean sitios web de una manera muy sencilla, configurando o a través de diálogos, de formularios que te van solicitando distintos aspectos de configuración, tanto visual como de contenidos, vas creando entradas, las vas ubicando y sin tener demasiados conocimientos de programación, puedes llegar a generar resultados bastante brillantes, bastante profesionales, bastante vistosos. Vale, entonces, bueno, es una aplicación PHP bastante compleja, os podéis imaginar, pero que básicamente funciona de la misma manera del PHP que hemos estado trabajando. Vale, una serie de scripts, tú vas interaccionando con las ventanas y esos scripts pues, van creando cosas que dejan en la base de datos, que luego utilizan para conformar esas páginas dinámicas que se van creando y te van mostrando, ¿no? Y el cliente pues va viendo un sitio web pues igual que si lo estuvieras programando o hubiera sido fruto de la programación en PHP. Vale, pues vamos a ello. ¿Cómo se instalan este tipo de aplicaciones? Normalmente casi todas se instalan de este tipo. Estos gestores, hay gestores que te permiten instalar este tipo de sistemas para generar, por ejemplo, tiendas virtuales. Bastante, bastante mercado en esta posibilidad de que cualquier negocio en un momento dado puede utilizar alguno de estos sistemas para montar su página empresarial o su página de negocio y como lo suelen anunciar, ¿no? En 3-4 clics ya tienes tu página web, ponen imágenes, te ponen cosas interactivas, cosas dinámicas. Más o menos todas vienen un poco a configurarse de la misma manera, a instalarse de la misma manera. ¿Cómo hacemos? Primero tenemos que descargarnos el código, ¿vale? Entonces, vamos a volver otra vez a poner nuestra máquina, ¿vale? Vamos a ponerlo bien, que se vea bien. Vamos a mover aquí, ¿vale? Estamos de este lado. Entonces, siempre que tengáis que descargar software, lo ideal es que os ubiquéis en esta carpeta temporal, ¿vale? Este directorio temporal, luego se borra, en principio solo lo vais a utilizar para descargaros el software de Internet. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con el comando wget. Con esto es como si hiciéramos una petición HTTP y estamos solicitando un recurso que es un fichero comprimido y nos lo va a descargar en la máquina. ¿Vale? Entonces, estos ficheritos están ubicados en WordPress, en la web de WordPress y se llama latest.tar.gz. ¿Vale? Fichero comprimido, ¿vale? Y aquí nos lo está descargando. Vale, ya lo tenemos descargado, lo tenemos aquí, latest.tar.gz. Vamos a descomprimirlo en este mismo sitio, -xvf, xzvf, ¿vale? Y ponemos el nombre del ficherito, latest.tar.gz, ¿vale?
¿vale? Nos instala, nos descomprime toda la distribución de WordPress y la tenemos aquí, ¿vale? En esta carpeta WordPress. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a cambiarle el nombre del dueño de estos ficheritos. Como veis, WordPress es de la propiedad de Ubuntu y del grupo Ubuntu. Vamos a intentar cambiar todo eso a un usuario y un grupo que está definido para que desde Apache se pueda acceder sin problema, que no haya ningún problema a la hora de tener permisos para acceder a esos ficheros, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un chown, sudo change owner, chown, change owner, de manera recursiva, porque quiero que lo haga sobre esa carpeta y todo lo que tiene debajo, y quiero que le dé la propiedad a este usuario y a este grupo, ¿vale? Pero de manera recursiva. Y esto que lo haga sobre WordPress, ¿vale? Sobre la carpeta WordPress. Vale, lo tenemos. Si veis ahora, WordPress ya tiene este usuario como propietario y este como grupo. Vale, pues vamos ahora a crear, obviamente, para que pueda acceder los scripts de WordPress, para que puedan acceder a la base de datos, para hacer cosas sobre la base de datos, lo que vamos a hacer es crear una base de datos y crear un usuario, ¿vale? Para que esos scripts puedan acceder y puedan hacer uso de la instalación o del sistema gestor de base de datos MySQL sobre el que va a estar aportando información. Entonces lo vamos a hacer con PHP Miami, ¿vale? Y en principio lo que vamos a hacer es, vamos a crear una nueva base de datos, acordaros un poquito cómo accedemos, bueno, pues lo tenemos aquí, ¿no? El acceso lo tenemos aquí. Vamos a intentar separar esta, vale, para tenerlo aquí. Entonces, creamos una base de datos. Entonces venimos aquí a nueva, ¿vale? Y aquí en nueva vamos a crear una base de datos. Habría que poner algún requisito. Vamos a dejarla en UMB, UMB4 Spanish. ¿Vale? Esta es un poquito la codificación que va a utilizar a la hora de codificar los caracteres que se puedan utilizar en la base de datos. Vale, pues creamos. ¿Vale? Y el nombre de la base de datos, pues el que nosotros decidamos. Vamos a llamarla WordPress DB. WordPress DB. ¿Vale? Acordaros de estos datos porque luego vamos a tener que aportarlos a un ficherito de configuración para que luego se instale la aplicación. Vale, pues en principio creamos, ¿vale? Ya está, ya la tenemos aquí. Está vacía, obviamente. De momento, cuando instalemos, cuando solicitemos la instalación de WordPress, será cuando se vayan a crear todas las tablas, pero de momento ahí tenemos la base de datos creada. Vamos a crear un usuario y para crear un usuario vamos a trabajar esta pestaña de aquí, ¿vale? Cuentas de usuario. ¿Vale? Y en estas cuentas de usuario, pues obviamente vamos a poder crear una nueva. ¿Vale? Pues agregar una cuenta de usuario, el nombre VP User, ¿vale? Aquí en principio, bueno, vamos a trabajar en localhost. Vale, pues, bueno, vamos a dejarlo en cualquier servidor. Contraseña, para no liarlo, vamos a utilizar WP User también. Vale, WP User. Vale, ahora sí que me deja utilizar este plugin de autenticación, pero por si acaso, bueno, vamos a dejarlo así. Vale, vamos a utilizar esta, no vamos a generar más, no vamos a crear la base de datos. Vale, más que privilegios globales, vamos a darle privilegios solamente para la base de datos. Vale, yo creo que en principio ya podemos continuar. Vale, ya tenemos ese usuario creado. Vale, vamos otra vez a ver los usuarios. Vamos a ver los usuarios. Tenemos a este, vamos, no sé si colocarle
Vale. Vamos a editar los privilegios y ahora vamos a decirle que en realidad no vamos a darle privilegios globales, pero sí vamos a darle privilegios para esta base de datos en concreto. Vale. Vale, continuar y le vamos a darle todos los privilegios posibles para la base de datos de WordPress. Vale. Sigo sin estar muy convencido. Vamos a hacer una cosa. Vamos a, por si acaso, vamos a editarle. Se me deja editar, eliminar, agregar. Quería haberle puesto aquí localhost. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Privilegios. Exportar. Eliminar. Bueno, vamos a ver si esto no nos da problemas. Yo creo que este porcentaje significa que se puede conectar desde cualquier servidor. Vale. En principio, esto lo tendríamos resuelto. Vamos a copiar ahora toda la distribución. Vamos a volver a nuestro servidor. Tenemos por aquí, ¿verdad? Vale, vamos a copiar toda la distribución a una carpeta. Acordaros que ahora tenemos que hacer un servidor virtual en Apache para que pueda hacer accesible todo este sitio de WordPress. Entonces, aquí tengo WordPress. Yo creo que directamente voy a hacer una copia recursiva de WordPress y lo que hay debajo a www. Perdón, lo tengo que copiar en lugar sí, vale, pues vamos a volver otra vez a TMP y vamos a hacer una copia recursiva sudo para que me deje copia recursiva de WordPress /var www. Vale, entonces ya me ubico aquí donde tengo todos los document roots de mis sitios. Tengo uno nuevo que se llama WordPress. Vale, vamos a crear un sitio virtual que me permita acceder a toda esta distribución. Vale, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. etc apache 2. Vale, entramos en sites, enable. Vale, aquí tengo mis sites y voy a hacer una copia del default y lo voy a copiar en WordPress. Voy a llamar WordPress DAO, ¿vale? Voy a hacer un poquito el sitio. .net.com. Utilizar eso como plantilla. Vale, y ahora voy a editarlo. Para quitarle, básicamente el document root ahora es WordPress. Vale, esto se queda como está. Vamos a añadirle un server name. Name y perdón, vamos a llamarlo WordPress.net. Un segundito que compruebe. Vale, pues tengo un server name WordPress.net y voy a meterle otra directiva que es server alias para que también admita peticiones con el www delante. WordPress.net. Vale. Error writing. Perdón, no lo he metido con. No lo he hecho con sudo.
Ahora un segundito más. Sudo nano y decía, lo que voy a cambiar es el document root. Meterle aquí WordPress. Si tenéis duda de alguno de los pasos que estoy realizando, me preguntáis, ¿vale? Os quedéis con la duda. Server name, digamos, para que sea un servidor virtual basado en nombre. WordPress DAO.net. También un alias. Server alias WordPress www.wordpress.dao. Vale, yo creo que esto está bien. No habéis visto nada raro, ¿no? Yo ahora sí que me debería dejar salvar. Vale, pues ya tengo este sitio en Sites Enabled. ¿Qué tengo que hacer? Pues en principio tengo que pasarlo a Sites. Perdón. Perdón. Vale, voy a moverlo, ¿vale? Voy a moverlo a Sites Available, que es donde tendría que haberlo creado. Sites Available. Vale, aquí lo tengo. Y ahora lo voy a habilitar. A2 en mod, sudo, A2 en mod y habilito el sitio WordPress DAO.net.conf. ¿Cómo que no existe? Vale. A2 en site. Vale, A2 en site. Este sí, ¿no? Sí, vale. Y reactivamos. Sudo system ttl reload h2. Vale, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Por recapitular un poquito, que está haciendo muchas cosas que a lo mejor os habéis liado. Básicamente he descargado el software, lo he descomprimido y lo he colocado en una carpeta donde están los sitios almacenados, ¿vale? Dentro de esa carpeta, cada sitio tiene una raíz y a partir de ahí están todos los ficheritos que componen ese sitio. Para que yo ahora pueda acceder a ese sitio, tengo que crear en Apache un servidor virtual. Lo he creado con su ficherito de configuración. En principio, cuando creas el fichero de configuración, todavía no está activo hasta que no habilitas el site con un comando de Apache. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora tengo que pedirle, ¿cómo se instala esto? Bueno, pues se instala con un mismo script de WordPress. ¿Vale? Entonces, lo que tengo que hacer es establecer la configuración adecuada para que cuando ese script se invoque desde el mismo navegador, como se invoca en todos los scripts de PHP, tenga la información de configuración que hemos utilizado para crear la base de datos y para crear los usuarios. Vale, entonces, ¿dónde está ese ficherito de configuración? Pues si vamos a la distribución de WordPress, lo tenemos en admin, ¿vale? En WP admin. Vale, y aquí lo tenemos en lo tenemos en, ¿dónde lo tenemos? En install, ¿vale? Install.php. .php. No. Segundito. Lo tenemos en algún ficherito de configuración. Aquí. WP config sample. ¿Vale? Pues esta WP config sample, si nos vamos, subimos un nivel. Vale, lo tenemos en WP config sample. Este de aquí. ¿Vale? Lo tenemos aquí en el primer nivel. Entonces vamos a copiar el sample para que luego lo podamos editar. Vamos a copiarlo al ficherito wp config sample
PHP y lo vamos a llamar wp config.php. Vale. Vale, tenemos la copia. Vaya por Dios, que no subo. Ya tenemos la copia hecha. ¿Sí? Ahora vamos a editarlo para poner los datos de configuración. wp config.php. Vale, aquí lo tenemos. Aquí vamos a definir cuál ha sido el nombre de la base de datos que hemos utilizado. Acordaros, WordPress DB. WordPress DB. Y aquí el usuario, que lo llamamos. ¿Cómo lo llamamos? WP user. Vale, muchas gracias. Y le pusimos el mismo password, ¿vale? WP user. Vale. Vale, listo. Ya lo podemos salvar. Con lo cual ya está la configuración establecida para que si yo en principio accedo, acordaros que esto tenéis que poner en el host de Windows para que pueda acceder a wordpressdao.net, tenéis que poner la entrada asociada para que haga la resolución del nombre de dominio a la IP. Entonces, si yo entro en HTTP WordPress www.wordpressdao.net y ejecuto el ficherito wp-admin, ¿vale? Tengo que entrar en wp-admin. ¿Vale? Me he borrado. Fijamos http puntos barra barra punto dado distancia punto wordpress.net barra wp-admin y ahora el ficherito o el script de configuración que se llama install.php. Vale, con esto en principio deberíamos ser capaces de poner en marcha este script, ¿vale? Este es el script que va a permitir WordPress autoinstalarse. ¿Qué significa autoinstalarse? Bueno, principalmente crear la base de datos que él requiere, todas sus tablas, sus esquemas, toda la información y quizá hacer alguna configuración de su software para que ya esté operativo. Vale, entonces le ponemos un nombre al site. ¿Cómo lo queremos llamar? Pues vamos a llamarlo, yo qué sé, dado distancia. Vale, este sería un poco el sitio que yo luego voy a crear con WordPress. Voy a montar luego todas las páginas, etcétera, etcétera. Un nombre de usuario. Este nombre de usuario es un nombre de usuario de WordPress, no es un nombre de usuario de la base de datos. ¿Vale? Es un nombre de usuario que le vamos a dar, pues yo qué sé, WordPress user. WordPress user. ¿Vale? Con este usuario tú ya podrías entrar y hacer todas las configuraciones para la construcción de ese sitio en WordPress. Es el que utilizarías para loguearte dentro de tu instalación de WordPress y empezar a hacer todas las configuraciones. ¿Vale? Bueno, vamos a quitarle esto y vamos a ponerle, yo qué sé, no sé, Word, un password que sea WordPress 24. Pero, vale. Vale, confirmamos que queremos este tipo de password. Vale. Ponemos un email, admin@gmail.com. Vale. Y bueno, esto ya un poquito, si quieres que haya búsquedas de motores, vale, le damos a install. Vamos a la instalación. Vale, está en ello. Vale, no parece que sea que nos esté dando demasiada retroalimentación.
¿vale? Pero me dice que ha tenido éxito. ¿Listo? Entonces, yo ya podría entrar en la instalación de WordPress y esto era WordPress User. ¿Y aquí que había puesto? De nuevo, perdón, WordPress 24. 24, sí. Vale, lo bien. Vale, y ya estaría dentro de todo el panel de control para empezar a construir ese sitio dedicado a el fin que yo desee y pues añadir entradas, páginas, ubicarlas, colocarlas, tener la distribución de los contenidos, etcétera. Vale, en teoría, en principio ya tendría la instalación de WordPress funcionando. Si veis con PHP MyAdmin, pues veréis que efectivamente y estábamos en dado distancia net PHP MyAdmin. Vale, si entramos con el distancia allá. Simplemente para mostraros que se ha creado la base de datos de WordPress y que ahora ya tiene bastante más contenido. Si consigo entrar. Punto dado distancia.net barra PHP MyAdmin. Vale, como veis ya tengo WordPress y ya tengo todas las tablas que ha creado y que serían un poco el repositorio de toda la información que se va añadiendo utilizando la interfaz de WordPress. Pero una duda. Dime. En lugar de modificar el fichero como se indica aquí en la página de WordPress, lo hemos hecho como de manera más automática, ¿no? Es decir, porque estoy leyendo que dice configurar el archivo wp-config.php para definir la base de datos name, user, password. Sí. O esto ya estaba hecho antes y por eso. Ah, vale. Nosotros lo hemos hecho también. Lo hemos hecho. Acuérdate que hemos hecho este nano. Esta edición. Vale, vale. Al principio es que no había entrado todavía. Esto es aquí donde hemos hecho estas. Cambias, tienes que darle estos datos a la instalación para que él sepa cuál es la base de datos que tiene creada y con qué usuario es con el que va a poder acceder a la base de datos. Porque si no, la base de datos no le daría permisos a ese script para poder hacer modificaciones. Vale, vale. Hicimos previamente esto nosotros en PHP MyAdmin, utilizando el código que instalamos, mucho más amigable que tener que hacerlo con comandos. Creamos una base de datos y creamos un usuario. Y esos son los que luego le aportamos a WordPress para que supiera sobre qué base de datos y con qué usuario tenía que hacer las operaciones. Vale, pues esta es un poquito la demostración de, aparte de tener instalado la base de datos con un PHP MyAdmin, que era una cosa que nos puede resultar interesante tener esa configuración y esa posibilidad en el servidor. También ver cómo se hace un despliegue de algo un poquito más, quizá con más empaque, que es este tipo de aplicaciones de gestores de contenidos, que como veis, bueno, normalmente tiene esta estructura, ¿no? Creas tú, digamos, la información principal en la base de datos, ejecutas un script de instalación, él ya se organiza para hacer toda la instalación de lo que requiere y establece un usuario para que tú a partir de ahí ya puedas entrar o bien en admin. Fijaros, aquí estoy entrando en la zona de administración. Podría entrar en la zona del sitio. Vale, esto sería el sitio. Obviamente te da ahí una plantilla estándar, una plantilla que luego tú vas a ir cambiando. Este sería el sitio que estás construyendo. Si tú quieres entrar en el panel de administración para hacer esas tareas de creación, pues tendrías que entrar en el WP Admin. ¿Vale? Pero esto ya es un poco conocimiento de WordPress. Vale, pues ¿alguna duda más? ¿Alguna cosilla más que queráis aclarar? ¿No? Más o menos. Con esto en principio cerramos la unidad 2. Hemos
trabajado Apache. Sí. A ver, yo tengo una duda respecto a los MIME que has puesto en la tarea. ¿En cuanto a qué, perdón? El apartado 2 me parece que era de los MIME que has puesto en la tarea. No lo he entendido muy bien. O sea, no entiendo muy bien lo que pide o lo que hay que hacer. Básicamente, en la tarea 2 te refieres, la tarea que ya habéis entregado. Sí, exacto. Bueno, básicamente se trataba de utilizar una directiva de configuración del servidor en PHP que definiera, sabes que cuando Apache va a buscar un recurso, tiene que de alguna manera descubrir o de alguna manera tiene que sacar la información de qué tipo de fichero es. Porque por la extensión tú puedes llamar los ficheros como quieras, pero Apache tiene que avisar al browser diciendo, oye, que te va un fichero PDF, oye, que te va un fichero AVI, que te va un fichero JPG, que te va un fichero GIF, para que en el navegador se esté preparado y se pueda hacer mostrar ese fichero con el formato adecuado, interpretar el formato de la manera adecuada. Entonces, Apache tiene varias maneras de hacer eso. Por un lado, tiene un fichero enorme en el que le dice más o menos cómo empieza cada tipo. Y de ahí él puede decir, pues como tiene esa primera línea en el fichero, sé que es un GIF o un PDF. Y él mismo es capaz de hacer esa deducción. Pero hay directivas que tú puedes establecer dentro de tu servidor para decir, en este directorio concreto, si no encuentras la manera de asegurarte de qué tipo es el fichero, por defecto indica que es un fichero FLV. Y hay otra directiva que dice, sea cual sea la extensión y sea cual sea, ni te preocupes en averiguar de qué tipo es, porque yo te digo, fuerzo el tipo y yo te digo que lo que te vas a encontrar en ese directorio siempre va a ser un fichero FLV. ¿Vale? Entonces lo que se pretendía es que vosotros hicieras uso de una de esas dos directivas. Una se llama default type y otra se llama force type. Si es verdad que default type en la versión de Apache 2.4 ya está obsoleta. Entonces quizá yo admitía ambas porque, bueno, en 2.2 sí que estaba todavía activa y en 2.4 ya la han quitado, pero también me valía. En realidad se trataba de utilizar alguna de esas dos directivas que vimos en el temario, porque lo vimos en el apartado de tipos MIME, de configurar el comportamiento del servidor en un directorio concreto del sitio web y que él de alguna manera tuviera esa información de si no soy capaz de esclarecer de qué tipo es, por defecto lo mando FLV. O bien, ese sería default type, ¿vale? Ese sería un poco el comportamiento de default type, que como digo, ya en 2.4 se ha eliminado esa directiva. Pero la otra es, pase lo que pase, o no hace falta que vayas a mirar ni vayas a averiguar de qué tipo es. Tú siempre envíalo, si es desde ese directorio, si es algún contenido que sacas de ese directorio, siempre mándalo como FLV y avisa al navegador de que vas a enviarle un ficherito FLV. Y esa era un poquito la idea. Igual no está del todo bien redactado, igual está un poquito ambiguo, un poquito confuso, puede ser, Tampoco te digo que a lo mejor a la hora de leerlo no está tan claro lo que se pide. Pero la idea y a lo que se da respuesta en la respuesta de la tarea era utilizar la directiva o bien default type o bien force type. O sea que al final, independientemente de que la terminación haya sido del vídeo FLV, tú con eso le estás diciendo al navegador, oye, te voy a pasar un FLV, o si no lo ves, si no encuentras que es una FLV, interprétalo como tal. En principio, esa directiva es para el servidor, no es tanto para el navegador. Esa directiva es para que el servidor, cuando vaya a recuperar o se le soliciten recursos de ese directorio, que él sepa o determine que el tipo de los ficheros que hay dentro de ese directorio es FLV. Se lo estás forzando. Dice, no vayas tú a hacer elucubraciones ni a mirar cosas. No, yo te fuerzo el tipo para este directorio y todos los ficheros que te vayas a encontrar en este directorio y que te vayan a solicitar desde el navegador son FLV. De tal manera que
el servidor lo que haría es, mediante el protocolo HTTP, cuando manda ese fichero, en una de las cabeceras le diría, oye, esto que te mando es FLV. ¿Por qué? Pues porque el servidor tenía esa configuración ya establecida como una directiva de comportamiento, de que cualquier cosa que estuviera en ese directorio, él lo va a enviar al navegador como un recurso de tipo FLV. Vale, me queda claro, gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿alguna cosita más? Venga, pues lo dejamos aquí. Como digo, esta sería ya la última tutoría de la unidad 2. Arrancamos la semana que viene ya con la unidad 3. Tenéis vídeos ya en la unidad, ¿vale? Tutorías que hicimos el año pasado. A lo mejor podéis adelantar. Yo ya veré un poco si repito alguna de las tutorías que hice el año pasado o intento hacer alguna otra actividad, algún otro despliegue que pueda de alguna manera compensar o complementar las tutorías que hicimos el año pasado. Pero, como digo, tenéis material si queréis adelantar, sobre todo la primera unidad, que es una unidad introductoria, más bien teórica, más bien conceptual, de la historia de la plataforma de Java Enterprise Edition, pues a lo mejor se la podéis visionar, ¿eh? Y hay una parte que podamos de alguna manera saltar y adelantar y ir a la parte un poco más práctica de hacer despliegues de ese tipo de aplicaciones, ¿vale? Un poco como veáis. Pero que nos vamos ya a meter en la unidad 3. Vale. Muy bien, y por lo demás, pues nada, pues desearos buena semana. ¿Vale? Igualmente. Gracias, igualmente. Gracias. Venga, Buenas hasta noches. luego. Gracias, Hasta chao. luego. Chao.